Un cordial saludo. En este video vamos a ver la actividad número 2 del curso de bases de datos, generalidades y sistemas de gestión. En esta actividad, vemos que está compuesta por dos evidencias. Entonces, la primera evidencia, esto que es la evidencia 2.1, es un cuadro comparativo en el cual lo que pretende es que después de leer el material de la formación, podamos hacer una consulta sobre los diferentes tipos de datos y diferentes tipos de bases de datos que existen en la actualidad. ¿Listo? Y acá entonces lo que vamos a hacer es hacer un cuadro comparativo donde podamos ver cada tipo de dato y otro cuadro comparativo en donde podamos ver los tipos de base de datos con las aplicaciones que tienen cada uno y las características. Adicionalmente, después de realizar esos cuadros comparativos, van a responder qué es una base de datos relacional. Esto ustedes lo pueden guardar en un archivo de Word, lo pueden hacer también en PowerPoint o en una herramienta ofimática que sea de su gusto. La idea es que pues contenga estos cuadros comparativos sobre los tipos de datos y sobre los diferentes tipos de bases de datos que existen. Esta evidencia, ustedes pues cuando ya la tengan realizada, la van a subir aquí en la parte donde dice evidencias y van a buscar la que dice evidencia 2.1, cuadro comparativo, comprender los conceptos de bases de datos conceptuales. Entonces ustedes vienen acá y luego pues suben el archivo correspondiente que tenga pues la información solicitada. Luego, ¿qué vamos a hacer? En la evidencia 2.2 nos dicen que es un taller aplicado en donde vamos a desarrollar los componentes de una base de datos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir analizando un caso que nos dan sobre un colegio en el cual el rector solicita diseñar una base de datos con el fin de llevar y sistematizar la información que se genera. Esto nos dan aquí unos parámetros para tener en cuenta en la elaboración de la base de datos. Entonces aquí nos dicen que identifique a los profesores. Entonces aquí ya nosotros comenzamos a ver que vamos a tener una tabla o una entidad que se llama profesores y que esa tabla va a contener el nombre, el apellido, documento de identificación del profesor, el género del profesor, la materia que dicta el profesor, el curso asignado y el código del profesor. También vamos a tener aquí una tabla de estudiantes, esto que va a contener nombre, apellido, documento de identificación, el curso, la edad, fecha de nacimiento y género. Luego vamos a tener también otra tabla que se va a llamar materia y que va a contener el nombre de la materia, el código de la materia y el profesor que dicta esta materia. Entonces, estas son las especificaciones iniciales que nos da este caso y en el cual pues ya nosotros podemos establecer que vamos a tener tres tablas. Yo les recomiendo que cuando tengan ya identificada que esas tres tablas, puedan ustedes diligenciar 10 datos para que así puedan entender cuál es la información que ustedes pues van a almacenar dentro de cada una de estas tablas. Entonces aquí por ejemplo tengo la tabla profesor y aquí puse unos datos de ejemplo. Lo mismo aquí con estudiante, puse los datos del estudiante y y la tabla para mirar el contenido de la información. Y lo mismo pasa con materia, tengo acá lo que nos dijeron en el principio, el código de la materia, el nombre de la materia y el código del profesor. Entonces, aquí es muy importante, pues, que ustedes pues traten de poner estos datos para que así puedan analizar más fácilmente el caso de esta base de datos. Luego, ¿qué nos dice? Nos dice la evidencia que al finalizar el diseño de las tablas y atributos debemos de alimentarla con 10 registros. Y nos dice también que teniendo en cuenta la base de datos desarrollada tenemos que
nombrar 5 tablas o entidades que identifique en la base de datos del colegio. Entonces, nosotros ya tenemos 3 que es profesor, estudiante y materia, pero acá nos dicen que debemos de tener mínimo 5 tablas. Entonces aquí pues hay que hacer un análisis para poder sacar pues las otras 2 tablas. Dice, para cada entidad encontrada identifica al menos 5 atributos. Entonces, también debemos de analizar los atributos. Acuérdense que los atributos son las propiedades, especificaciones o características de cada tabla o de cada entidad que son propias de ella. Adicionalmente, también nos dice que determinemos la clave primaria y la clave foránea. Y determinemos la cardinalidad entre las entidades. Entonces, vamos a ir mirando. Esto es un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes pues tengan como una guía más amplia, pero pues la idea es que cada uno desde su entendimiento y desde su conocimiento pueda establecer las tablas que cree que sean convenientes para el desarrollo de este ejercicio. Recordemos que aquí nosotros tenemos la tabla profesor, la tabla estudiante y la tabla materia. Entonces nosotros aquí lo que podemos hacer para sacar las nuevas tablas es mirar cuáles datos están repetidos. Como ustedes pueden observar aquí en profesor se repite la parte del género, también se repite la parte de lo que tiene que ver con el curso, ¿sí? Acá se repite. Entonces, esto también se puede repetir la materia, ¿no? Estos datos que se repiten, lo ideal es que cuando nosotros estemos diseñando la base de datos, pues puedan tener su propia tabla, ¿sí? Todos los datos que se repiten, que salgan en una tabla diferente. Entonces, aquí nosotros lo que podríamos analizar es que yo puedo sacar género en una tabla aparte, curso también lo puedo sacar en una tabla aparte, materia no porque materia ya está, entonces pues ya la tengo porque el mismo caso ya me la dio, entonces pues aquí no tendría sentido pues sacar la parte porque ya la tenemos. Entonces fíjense que aquí yo puedo sacar 2 tablas más que puede ser género y curso. Entonces con género y curso ya tendría las 5 tablas. Pero ustedes si quieren poner otras tablas dentro de su análisis del colegio, de la base de datos del colegio, lo pueden hacer. ¿Sí? Yo acá simplemente les estoy dando un ejemplo. Entonces, para el primer punto, yo identificaría entonces 5 tablas, que sería profesor, estudiante, materia, y las 2 nuevas que haría sería curso y género. Entonces, para que aquí ustedes pues identifiquen que yo en este ejemplo voy a utilizar estas 5 tablas. Nos dicen que para cada entidad debemos de encontrar 5 atributos. Entonces, ustedes con las tablas que pudieron identificar van a ponerle 5 atributos. La tabla de profesor pues ya nos dan cuáles son los campos que debe de tener, ¿sí? Entonces debe tener el código del profesor, los nombres, los apellidos, el documento de identificación, el género, la materia y el curso. En la tabla de estudiante tenemos los atributos, documento de identificación, nombres, apellidos, curso, edad, fecha de nacimiento y género. Y tenemos el resto de las tablas. En materia, código de materia, materia profesor. Entonces aquí la idea es que pues puedan analizar y puedan encontrar más atributos acerca de esta tabla. Aquí tenemos la tabla de curso y tengo código del curso, tengo el curso, adicionalmente yo también le voy a poner aquí el profesor director de curso y la jornada. Y en género voy a llevarle código de género y el nombre del género. ¿Listo? Recordemos algo muy importante, todas las tablas deben de tener un código único que va a ser la llave principal. Entonces es bueno que ustedes de una vez cuando estén haciendo la tabla dejen este código que va a ser la llave principal. Dice, determine una clave primaria y foránea para cada entidad. Entonces aquí es donde vamos a hacer el análisis de cuál va a ser la llave principal de cada tabla y cuáles van a ser las llaves foráneas. Entonces, recordemos,
ese código que es único para cada tabla va a ser la llave primaria o la clave principal, como ustedes pues la llamen. Aquí la vamos a identificar como PK, de primary key, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a identificar en cada tabla cuál es el PK, ¿listo? Entonces, el PK de cada tabla. Entonces, por lo general siempre pues es el código, ¿sí? Que se tiene desde un principio de la creación de la tabla. Ahora, para las llaves foráneas. Para las llaves foráneas lo que ustedes deben de identificar es, por ejemplo, aquí en la tabla profesor, yo tengo género, materia y curso. Entonces, aquí como ya género está en una tabla nueva, materia también tiene su propia tabla y curso también tiene su propia tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar aquí donde dice género, materia y curso y vamos a poner, es el código. Código de género, código de materia y código de curso. Y estas van a ser nuestras llaves foráneas. ¿Por qué son llaves foráneas? Porque están relacionadas con otras tablas. Bien, y así van haciendo con cada una de las tablas. Entonces aquí en estudiante, por ejemplo, también nos queda la llave foránea del código del curso y del código de género. Y acá en la parte de materia también nos queda la llave foránea del código del profesor. En el curso también nos queda el código del profesor, que es el director del curso, ¿sí? Y pues así ustedes van identificando con las tablas que ustedes han identificado dentro de este caso. Y por último, hacemos el diagrama de cardinalidad entre las entidades, ¿sí? Entonces, en este diagrama es nosotros identificar las relaciones que hay en cada tabla para nosotros así poder ver, ¿sí? Ver cómo está relacionada cada una. Entonces aquí lo que ustedes van a hacer es que van a poner un diagrama en la herramienta que quieran. Y como pues deseen hacerlo, la idea es que pues se vea entendible y ponen las tablas que ustedes identificaron y van poniendo la relación. Entonces, por ejemplo, profesor con género, ¿sí? Entonces, un profesor tiene un género, ¿cierto? Un género puede tener varios profesores. Entonces, ¿por qué? Porque un profesor solamente, pues, digamos, va a contener un género, pero, digamos, femenino. Entonces, van a haber muchas profesoras, digámoslo así. Entonces, aquí tenemos la relación de de muchos a uno. Y lo mismo, pues, aquí pasa género con estudiantes. Bien. Así ustedes van a ir identificando cada una de las tablas que hicieron como es la relación. Recuerden que las relaciones pueden ser de uno a uno, puede ser de uno a muchos o de uno a varios y puede ser de varios a varios. Entonces ustedes aquí la idea es que puedan identificar bien cuál es la cardinalidad entre las tablas y su relación. Recuerden que todas las tablas pues deben de estar relacionadas unas con otras, ¿sí? Y ninguna puede quedar totalmente excluida. Entonces, esta es, digamos, la explicación para que ustedes la tengan en cuenta de esta evidencia de la actividad número 2. Recuerden que cuando ya tengan su actividad realizada, van acá y vienen en la plataforma, buscan en evidencias la evidencia que dice 2-2, taller aplicado, desarrollar los componentes de las bases de datos conceptuales. Y aquí van a juntar el ejercicio de la base de datos. Espero que con esto ya les haya quedado un poco más claro estas dos actividades del curso de bases de datos, generalidades y sistemas de gestión. Un feliz día.